un muy afectuoso saludo y asimismo un pedimento a Dios para que nos guarde, nos cuide, nos preserve de la enfermedad. Y asimismo le formulamos un petitorio para que mañana, que hay una elección muy importante en nuestra comunidad académica, los resultados sean los mejores para nuestra gloriosa y tricentenaria institución. A propósito de eso, les quiero comentar algo, que lo repetiré al concluir la exposición. Fíjense que por una disposición del Honorable Consejo Superior Universitario y de la Junta Directiva de la Facultad, mañana, como hay una votación, las clases están siendo suspendidas. Así es que se lo notifico. Ya hay una comunicación oficial, pero si ustedes no han tenido ocasión de verla, pues yo les estoy trasladando esa importante información. Mañana nosotros no tenemos reunión, pero de seguro que ustedes tenían actividad con su profesor, por ejemplo, de Derecho Constitucional. Yo también la tendría, pero hay una suspensión, como les comunico. Y hay algo con lo que habría que eh, estar atentos, que es lo siguiente. La suspensión es para mañana por la elección, pero si no hubiese un ganador definitivo, habría una segunda vuelta el día jueves 24 y no, estemos atentos, por favor. Yo espero que mañana se resuelvan las cosas para que podamos reunirnos el jueves, pero si no fuera así, pues tendría que ser la semana venidera. De manera breve, hago una reminiscencia de lo que platicamos en la última oportunidad en que estuvimos reunidos. Hablamos del matrimonio y señalamos su procedencia etimológica, las voces matris y numium, que quería decir madre, y la carga del matrimonio para la mujer, pero dijimos que una interpretación más benevolente estima que procede del término maternidad. Y señalamos e insistimos que para que exista matrimonio es menester que se produzca la concurrencia de varios elementos, de un hombre y de una mujer, según la disposición de nuestro Código Civil. Así también el ánimo de permanencia, la legalidad y finalmente el propósito de ayuda mutua. Luego hablamos acerca de la naturaleza jurídica del matrimonio, señalando que básicamente hay tres teorías, una lo considera un contrato, otro un acto jurídico de naturaleza mixta, pero señalamos que nuestro código lo reconoce como una institución social. Luego hablamos acerca del decurso histórico del matrimonio, hablamos del matrimonio por grupos de la comunidad prehistórica, hablamos del matrimonio por rapto, del matrimonio. Les conté la historia del rapto de las Sabinas y cómo se fundó Roma y que a, a partir de ese suceso, mitad histórico, mitad leyenda, se habló de la existencia de un matrimonio por rapto, de una tercera manifestación del matrimonio por compra, y finalmente abordamos la figura que es la que nosotros conocemos, que es el matrimonio consensual. Y finalmente hablamos de los sistemas matrimoniales, el preponderantemente religioso, el preponderantemente civil y el mixto, que es el que reconoce nuestra legislación y que es el que usualmente se practica en nuestro medio. El día de hoy vamos a hablar de parte de los elementos del matrimonio. Vamos a hablar parte de los elementos del matrimonio, no de parte, ¿verdad? Entonces les voy a presentar el temario, que es el siguiente. Ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. Muchas gracias, muchas gracias. Perdónenme, sí, ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Fíjense que yo les quiero reiterar lo que les
les he expuesto en oportunidades precedentes. En toda relación jurídica, en todo vínculo jurídico, siempre concurren tres clases de elementos, que es lo que les estoy repitiendo acá. Hay elementos subjetivos, que son las personas que participan en esa relación, los elementos objetivos o materiales, que son los bienes sobre los que recae la relación, y los elementos formales, que son los requisitos que deben cumplirse para que una relación jurídica produzca los efectos que se esperan. Por ejemplo, yo les traslado lo relativo a un contrato de compraventa. Una persona compra una casa. Entonces, en esa relación jurídica participan personas. ¿Cuáles personas? El comprador y el vendedor, ¿verdad? El dueño de la casa y quien la compra. Esos son los elementos subjetivos o personales. Hay elementos objetivos o materiales que son los bienes objeto de la relación. En este caso, lo que se está comprando es una casa, ¿verdad? Entonces, ese es el elemento objetivo. Y hay elementos formales que son los requisitos que deben observarse y cumplirse para que la relación produzca sus efectos. Por ejemplo, en este caso, pues hay que acudir a un notario, el notario faccionará una escritura que contiene el contrato de compraventa, hay que inscribirlo en el registro de la propiedad, pagar los impuestos, etcétera. Entonces, advierten ustedes, en una relación común y corriente, como una compraventa de un bien, ahí concurren estos tres elementos. Y también concurren en otra relación tan importante como es el matrimonio. En el matrimonio hay elementos subjetivos o personales, elementos objetivos o materiales, elementos formales. Esta tarde vamos a hablar únicamente de los elementos subjetivos o personales, o sea, las personas que intervienen en la relación matrimonial. Y la primera pregunta que formulamos es esta, ¿verdad? ¿Quiénes son los elementos subjetivos, o mejor dicho, cuáles son los elementos subjetivos o personales que participan en el matrimonio? Pues en primer lugar, participan los cónyuges, y asimismo el funcionario que autoriza el matrimonio. Yo reitero lo que ya les expuse en oportunidad anterior, y está contenido en la interrogante número 3. ¿Quiénes son los cónyuges? Entonces, fíjense que por el vínculo matrimonial se une un hombre y una mujer, como lo vimos en el artículo 78 el día anterior. ¿Qué les pido yo? Que ustedes le den lectura, por favor. Que hay un error, dice, aunque la Constitución política no determina lo que debe ser un hombre o una mujer, el artículo 81 lo precisa. El artículo que lo precisa es también el 78 y el 81. El artículo 78 dice, el matrimonio es institución social, eso ya lo estudiamos. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia. Entonces, y en el artículo 81 dice aptitud para contraer matrimonio. La mayoría de edad determina la libre aptitud para contraer matrimonio. Entonces, nos habla de un varón y de una mujer. El mismo artículo 81. Pero ese artículo tiene derogatoria, por eso es el 78 en el que nos estamos basando. Yo les repito, y perdónenme que insista en eso, pero en otra sección me han formulado preguntas sobre este particular y lo clarifico. Probablemente en un momento dado la legislación varíe, pero en este momento el matrimonio solo puede constituirse entre un hombre y una mujer. Ahora, la siguiente interrogante es, ¿qué determina la aptitud para contraer matrimonio? Ahora sí, fíjense que el artículo 81 dice que lo determina la mayoría de edad. Y les cuento que hubo una época relativamente reciente, ¿verdad? Porque fue en este siglo
y en la década anterior, en la segunda década, porque estamos iniciando la tercera década del siglo XXI, en la que los menores de edad podían contraer matrimonio. Fíjense que el varón de 16 y la mujer de 14 podían contraer matrimonio. Esto siguiendo una vieja tesis romanista que era la posibilidad de que una mujer se convirtiera en madre, lo que determinaba su aptitud para casarse. Pero ahora eso es un detalle que ha quedado en el pasado. Les señalo aquí, en el año 2017 se emitió este decreto, el decreto 13 de 2017. Eso ya no es posible. No se pueden casar los menores de edad bajo ningún punto de vista, ¿verdad? Entonces, la aptitud para contraer matrimonio deriva del arribo a la mayoría de edad. La verdad es que ese es un detalle que ha sido muy discutido en muchas legislaciones, ¿verdad? La mayoría de edad es a los 18 años, porque se supone que el arribo a esa edad posibilita un grado de discernimiento que conlleva madurez, serenidad y plenitud. Eso no es tan cierto, ¿verdad? Porque hay personas que tienen menos de esa edad y tienen criterio y madurez suficiente. Hay personas mayores de esa edad que no lo tienen, pero como se trata de establecer un parámetro, la legislación, que son los 18 años. Y les repito, les reitero, les insisto, les enfatizo que hay una prohibición taxativa en la legislación, que es el decreto 13/2017, según el cual esto ya no es posible. Ese decreto está sustentado en tratados y convenciones del derecho internacional. Este decreto está basado en la Convención de los Derechos del Niño. Y yo les quiero pedir algo. Fíjense que en razón de ese decreto, que es el 13/2017, fueron derogados, y esto sí, ténganlo en cuenta, por favor, porque todavía existen circulando versiones anteriores al 2017 del Código Civil. Los artículos que quedaron derogados son el 82, el 83 y el 84. Y les señalo qué era lo que decían, ¿verdad? El artículo 82 decía que los menores podían contraer matrimonio con la autorización de los padres. Y si los padres manifestaban oposición, el juez daba la autorización. Pero eso ya no se puede. El artículo decía, la autorización deberán otorgarla conjuntamente el padre y la madre, o el que de ellos ejerza la patria potestad. La del hijo adoptivo menor la dará el padre o madre adoptante, y a falta de padres la autorización la dará el tutor. Y el 83 decía, autorización judicial. Si no puede obtenerse la autorización conjunta del padre y de la madre, por ausencia, enfermedad u otro motivo, bastará la autorización de uno de los progenitores, y si ninguno de los dos puede hacerlo, la dará el juez de primera instancia, del domicilio del menor. Eso ya no cuenta. Entonces, los artículos 82, 83 y 84 están derogados. Era era marido menor de edad. El 134 decía marido menor de edad. Si el marido fuera menor de 18 años, deberá ser así. Ahora no se puede, ¿verdad? Ahora tienen que ser mayores de edad.
Entonces, repito lo relativo al numeral 4. ¿Qué determina la aptitud para contraer matrimonio? La mayoría de edad, exclusivamente. No se pueden casar los menores de edad de conformidad con el decreto 13 de 2017. Esto ya no es posible, con fundamento en la Convención de los Derechos del Niño, y consecuentemente fueron derogados el artículo 82, 83 y 84, en los numerales primero y segundo del artículo 89 y los artículos 94 y 134 del Código Civil. En la otra sección alguien me preguntaba, sí, pero por donde yo vivo sí autorizaron el matrimonio civil y unos muchachos menores de edad se casaron. Ese es un ilícito. Es decir, de hecho pueden ocurrir esas situaciones, pero no tienen validez ni trascendencia y el RENAT no lo va a inscribir o no tendría que inscribirlo. Entonces, a mí la otra persona, la que me hizo esta manifestación, me advertía, sí, pero sí lo inscribieron. Pues la verdad es que es un ilícito, ¿verdad? Y repito, es un ilícito porque está proscrito por el decreto 13-2017, que se emitió en agosto de 2017. Fíjense que yo creo que lo había puesto después, pero mejor lo adelanto de una vez. Ya hablamos cuáles son los elementos subjetivos, dijimos que son las personas que participan en una relación jurídica, y les dije que primero son los cónyuges, hombre y mujer, y que tienen que ser mayores de edad. Luego, el funcionario que autoriza el matrimonio también es un elemento subjetivo personal. Eso está regulado en el artículo 92. Por favor, vean. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Muy bien. Dice, funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, o por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. En el segundo párrafo dice, también podrá autorizarlo el ministro de cualquier culto que tenga esa facultad, otorgada por la autoridad administrativa que corresponde. Fíjense que ahora esto ya se toma con mayor tranquilidad, ¿verdad? Ya no generó la inconformidad que propició estas circunstancias, ¿verdad? Hace muchos años el matrimonio solo podía ser autorizado por el alcalde y por los notarios, ¿verdad? Y cuando se emitió el código y se consignó esta situación, pues hubo mucha inconformidad por parte de los notarios, ¿verdad? Porque se supone que un ministro de culto no tiene una formación jurídica, pero deben inscribirse ante la autoridad administrativa correspondiente, que es el Ministerio de Gobernación. Hasta reciben un subcurso o les dan un documento para que se ilustren y puedan celebrar el matrimonio. Entonces, ¿quiénes pueden autorizar el matrimonio? El alcalde o el concejal que hace sus veces, el notario por excelencia, ¿verdad? Y los ministros de cualquier culto, no solo los católicos o los protestantes, sino de cualquier culto, los rabinos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esos son los otros, es el otro elemento subjetivo. Fíjense que el número 5 nos habla de los impedimentos matrimoniales. ¿Qué son los impedimentos matrimoniales? Fíjense que son las objeciones, las limitaciones. Aquí les puse que son los valladares o prohibiciones que no permiten que el matrimonio se celebre. Estos los establece la ley. Es decir, nosotros podemos en términos de generalidad contraer matrimonio con cualquier persona, ¿verdad? Dentro de los parámetros de la ley, ¿verdad? Un hombre con una mujer y una mujer con un hombre, porque así lo determina el artículo 82, y observando algunas prohibiciones. En términos de generalidad, el matrimonio, pues, ostenta esa flexibilidad y esa plenitud, pero, sin embargo, hay circunstancias que impiden que el matrimonio se celebre. Esos son los impedimentos. Hay dos clases de impedimentos. En la doctrina se les aplica un nombre específico, se habla de los impedimentos dirimentes y de los impedimentos
impidientes. El código no utiliza esa terminología, pero hubo una época en que era muy frecuente escuchar esta terminología, ¿verdad? Eh, la palabra dirimente viene del latín dirimut, que quiere decir anular. Entonces los impedimentos dirimentes son los que imposibilitan la celebración del matrimonio. Las personas que están comprendidos en estos supuestos no pueden contraer matrimonio. Y me refiero a los mismos. Están los impedimentos dirimentes. En el caso de Guatemala se llaman casos de insubsistencia. Vean el artículo 88, por favor. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Ya, licenciado. Muchas gracias. Entonces dice el artículo 88, casos de insubsistencia. Tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio. En primer lugar, los parientes consanguíneos en línea recta y en la colateral, los hermanos y medio hermanos. Fíjense que en su momento, ya dentro de algunas clases, nosotros vamos a hablar del parentesco. El parentesco, lo adelanto, ustedes ya han de tener una noción de esto, pero lo vamos a precisar con mayor exactitud en su momento. Hay una relación consanguínea, o sea, los que son parientes por razones de sangre, los que provienen de un mismo progenitor, como el padre, el hijo, el nieto, ¿verdad? Ellos son parientes consanguíneos. Entonces, el parentesco por consanguinidad lo reconoce nuestra legislación hasta el 4º grado. Entonces, los parientes consanguíneos no pueden contraer matrimonio entre sí. Por ejemplo, un padre no puede casarse con su hija, ni la hija puede casarse con el padre. El hijo con la madre, ¿verdad? No puede autorizarse ese matrimonio porque lo prohíbe la ley con toda claridad. Los parientes consanguíneos en línea recta y en la colateral no pueden contraer matrimonio los hermanos y medio hermanos. Fíjense que biológico que incide en la procreación entre parientes próximos porque las personas resultan afectadas por taras o por afectaciones psicológicas. Pero aparte, yo ya expliqué que desde la época y la mujer establecieron que la relación debía ser exogámica, es decir, los elementos dirimente son en primer lugar los parientes consanguíneos en línea recta y en la colateral los hermanos y mis hermanos. Vieran, esto también es muy peculiar discusión. Están ligados por afinidad. La afinidad es un parentesco que nace del matrimonio. Los esposos son parientes consanguíneos, aunque no forman grado. Y los parientes consanguíneos de la esposa son parientes por afinidad del esposo. Y los parientes consanguíneos del esposo son parientes por afinidad de la esposa. A ver, la mamá y el papá de la esposa son los suegros del esposo, quien le llaman yerno, ¿verdad? Y al revés, el papá y la mamá de el esposo son parientes por afinidad de la esposa, a quien le llaman nuera. Y los hermanos de la esposa son cuñados del esposo. Y los hermanos del esposo son cuñados de la esposa. Ese es el parentesco por afinidad, que solo existe en un 1º y 2º grado. Y entonces dice que los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad tienen impedimento absoluto
para contraer matrimonio. Fíjense que la redacción de este artículo es muy peculiar y propicia muchas discusiones, porque hayan se refiere al pasado, es pretérito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un señor está casado, el señor A está casado con la señora B y se divorcian. El matrimonio terminó, pero ahora el señor se quiere casar con la mamá de la que fue su esposa, con la que fue su suegra. Según este artículo no puede, ni debe, ¿verdad? Porque dice los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. O sea, los padres de la esposa estuvieron vinculados con el esposo, fueron sus suegros. Ahora él quiere casarse con la que fue su suegra. No se puede, según esta normativa, ¿verdad? Y el entendimiento es muy precario. Dicen, no, pero hay un artículo más adelante, cuando se estudia el divorcio, que dice que el matrimonio termina por el divorcio. Entonces ahí termina el parentesco. Sí, ahí termina el parentesco, pero el artículo dice los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. ¿Cuáles serían los descendientes por afinidad? En un segundo grado. Por ejemplo, un señor se casa con una señora, o mejor dicho, una señora se casa con un señor y el señor ya tenía un hijo, es su hijastro. El matrimonio concluye, ahora ella quiere casarse con el que fue su hijastro, con el hijo del que fue su esposo. Entonces, según esto, no se puede. Algunas personas me exponen lo mismo que señalamos hace unos minutos cuando hablamos del parentesco, del matrimonio entre menores. Pero mire, licenciado, en mi colonia o en mi pueblo, yo conozco una señora que se casó con quien fue su hijastro, ¿verdad? O un señor que se casó con la que fue su hijastro. Pues yo creo que ese matrimonio está constituido sobre la base de un ilícito y que podría impugnarse. Pues yo tengo la impresión que esa percepción que me están trasladando es inexacta porque la ley lo prohíbe con toda claridad. Y el tercer supuesto de los casos de insubsistencia, que son los impedimentos dirimentes, es del numeral tercero, que dice que tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio las personas casadas y las unidas de hecho con persona distinta de su conviviente, mientras no se haya disuelto legalmente la unión. Nosotros no aceptamos el matrimonio plural, bueno, me refiero a la legislación, ¿verdad? Como no ocurre como en algunos países del Oriente Próximo, del Oriente Medio, ¿verdad? Donde un hombre, de conformidad con sus circunstancias económicas, puede tener varias esposas, en tanto tenga elementos para su manutención. Aquí no. Si yo estoy casado, si tú estás casada, si ellos están casados, pues están sustentados en una concepción monogámica. Yo tendría que divorciarme para volverme a casar. Tú tendrías que divorciarte para volverte a casar. Y la unión de hecho, ya la vamos a estudiar, es el siguiente tópico. La unión de hecho no es el amancebamiento, ¿verdad? Es decir, vivir de hecho no es la unión de hecho. Utilizo ese término para diferenciarlo. La unión de hecho es una institución jurídica muy particular que durante mucho tiempo solo existió en Guatemala y que implica que tenga que ser declarada ante las autoridades establecidas en la ley para que produzca efectos. El lapso mínimo para poder declarar la unión de hecho es que dos personas, hombre y mujer, hayan vivido juntos por lo menos durante 3 años, cumpliendo los objetivos del matrimonio. Entonces, en este caso, pueden declarar su unión de hecho y la inscriben, ¿verdad? En el RENAP, ahí hay un libro de uniones de hecho. Entonces, las personas unidas de hecho tampoco pueden declarar otra unión de hecho y otra unión de hecho. Y yo estoy unido de hecho con 10 mujeres o una mujer con 5 hombres. No se puede, porque, repito, la sustentación tanto del matrimonio como de la unión de hecho es la monogamia, ¿verdad? Aunque me digan, sí, pero yo conozco tales casos. Sí, pero esos son actos ilícitos, ¿verdad? Entonces, estos son los impedimentos dirimentes. Pero hay impedimentos impidientes. Fíjense que esos están regulados en el artículo 89 y también plantean algunas dudas. El artículo 89
que ya hemos leído hace unos minutos, dice, no podrá ser autorizado el matrimonio del menor de 18 años, del varón menor de 16 años, de la mujer antes de que transcurran 300 días contados desde la disolución del anterior matrimonio. Estos tres numerales del artículo 89 están derogados, ya no tienen vigencia. El primero, el segundo, el tercero. Los que tienen vigencia son los numerales cuarto, quinto, sexto y séptimo. Ahí sí hay una situación que constituye un impedimento, pero no es un impedimento tan drástico ni tan severo como los que acabamos de leer en el artículo 88. Dice el artículo 89 en estos numerales, que son los que quedan vigentes. No podrá ser autorizado el matrimonio del tutor y del tutor protutor o de sus descendientes con la persona que esté bajo su tutela o protutela. Es decir, el tutor y el pupilo no pueden contraer matrimonio, ¿verdad? Hasta que esté disuelta la tutela, ¿verdad? Del tutor o del protutor o de sus descendientes con la persona que haya estado bajo su tutela o protutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de su administración. Del que teniendo hijos bajo su patria potestad, no hiciera inventario judicial de los bienes de aquellos, ni garantizar su manejo, salvo que la administración pasara a otra persona, y del adoptante con el adoptado mientras dure la adopción. Es decir, una persona adopta a un niño, el niño crece y después se quieren casar, ¿verdad? Hay que extinguir la adopción, ¿verdad? Es una irregularidad muy especial. Tantas cosas pueden pasar. Dice la persona que teniendo hijos, ¿verdad? Es decir, él tal vez estuvo casado y se divorció, pero tiene que rendir cuentas de su administración de los bienes de los hijos, ¿verdad? Porque los puede perjudicar. Porque si se casa, como lo vamos a ver en la próxima clase, puede estar sujeto al régimen económico de comunidad de gananciales, entonces habría que dividir los bienes y podrían perjudicar los hijos. Entonces, pero fíjense, estos impedimentos, los del artículo 89, no dejan sin efecto el matrimonio. Vean lo que dice el artículo 90. Sanciones. Si no obstante lo prescrito en el artículo anterior fuere celebrado el matrimonio, este será válido. Pero tanto el funcionario como las personas culpables de la infracción serán responsables de conformidad con la ley y las personas a que se refieren los incisos cuarto y quinto perderán la administración de los bienes de los menores y no podrán sucederles por intestado. Entonces, la diferencia entre los impedimentos dirimentes e impidentes radica en que los impedimentos dirimentes provocan la nulidad del matrimonio. Si se celebró el matrimonio en los casos regulados en el artículo 88, es nulo, no produce efectos. Y en el caso de los impedimentos impidentes, el código dice que no se puede celebrar, pero que si se celebra, será válido, solo que se sancionará a quien lo autorizó y a los contrayentes, como dice el artículo 90. Si no obstante lo prescrito en el artículo anterior fuere celebrado el matrimonio, este será válido, pero tanto el funcionario como las personas culpables de la infracción serán usables de conformidad con la ley y las personas a las que se refieren los incisos cuarto y quinto perderán la administración de los bienes de los menores y no podrán suceder por intestado. Realmente yo en lo personal creo que estas situaciones debieran ser totalmente dirimentes, ¿verdad? Anularlo, pero no, el código lo regula así. Fíjense que la número 7, ya hablamos de quiénes son los funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. Y hace unos minutos les dije que los impedimentos dirimentes son los que posibilitan la nulidad del matrimonio. Fíjense que hay dos términos que los vamos a clarificar en este momento, pero los vamos a ir ampliando en el futuro, que es la nulidad y la anulabilidad o nulidad relativa. La nulidad, cuando nosotros hablamos de nulidad absoluta, es decir, aquel acto, aquel suceso, aquel acontecimiento que cuando se produce no genera ningún efecto. Cuando nosotros hablamos de
anulabilidad del matrimonio. Estamos hablando de que el matrimonio puede producir algunos efectos, siempre y cuando hay un reclamo judicial. Les voy a poner un ejemplo. Lo nulo en el caso del matrimonio deviene del artículo 88. Por ejemplo, un hijo se casa con su mamá, con la mamá de él, ¿verdad? Que se celebra un matrimonio entre una madre y un hijo. Ese matrimonio nulo, 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 no produce ningún efecto jurídico. Incluso pueden haber algunas circunstancias de otra índole, pero cuando estamos hablando de hechos civiles, lo nulo es lo que no produce ningún efecto. Ahora, la anulabilidad o nulidad relativa es aquella figura que deja sin efecto una situación siempre y cuando haya un reclamo. Nosotros lo vamos a estudiar con detalle, pero yo les pido que leamos el artículo 145, por favor. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Muy bien. Dice el artículo 145, anulabilidad del matrimonio. Es anulable el matrimonio cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción, del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio. De cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo, y del autor, cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge o el cónyuge sobreviviente. Luego les pido que lean el artículo 147, que es consecuencia de este artículo que acabamos de leer. Dice, la anulación por motivo de coacción corresponde demandarle al contrayente agraviado dentro de 60 días, contados desde la fecha en que cesó la violencia, amenaza o intimidación. En el caso del matrimonio del raptor con la raptada, el término comenzará a contarse desde que la mujer haya recobrado su libertad. Les explico nuevamente qué es nulidad. La nulidad no produce ningún efecto, como el caso del matrimonio entre una mamá con su hijo. Ahora, la anulabilidad o nulidad relativa hace necesario que la persona agraviada reclame, porque si no reclama, se entiende que se subsanó el hecho. Por ejemplo, aquí nos hablan del raptor y la raptada. En la clase anterior yo les hablé del rapto de las Sabinas, y aquí era muy usual, por lo menos durante una época, que los varones raptaran a las mujeres, preferentemente en algunos sectores de la República. Se las llevaban y las compelían a que se casaran con ellos, ¿verdad? Entonces, ese hecho era un hecho ilícito. Entonces se las llevaban, y por ejemplo se las llevaban a un lugar oculto, ahí se celebraba el matrimonio. Ese matrimonio podía quedar sin efecto, siempre y cuando la mujer raptada lo reclamara dentro de los 60 días siguientes a recobrar la libertad, como dice el artículo 148, 147. Que dentro de los 60 días la raptada podía decir, miren, me raptó y me obligó a que se casara. Pero imaginémonos que durante el lapso que fue raptada y estuvo recluida en algún lugar, se encariñó con el raptor, ¿no? Se enamoró de él. Entonces, cuando recupera su libertad, no reclama nada, sino continúa viviendo con él. Ahí no se produce ningún efecto. Para que haya un efecto anulatorio, es menester que haya un reclamo. El reclamo tiene que hacerse dentro de los 60 días en el caso del rapto, dentro de los 60 días que la mujer recuperó la libertad. Si no reclama, no ha pasado nada, ¿verdad? Entonces, adviertan la diferencia. La nulidad es como una enfermedad muy grave, muy severa, que no produce ningún efecto. El ejemplo que presenta la doctrina es el de una señora que está en estado de gravidez, está embarazada,
y de repente tiene una enfermedad muy severa y da a luz un niño muerto, un mortineto, ¿no? Nació muerto, no produjo vida en ningún momento. Así es la nulidad. Los hechos afectados por nulidad no producen ninguna consecuencia, que son los, en el caso del matrimonio, los dispuestos en el artículo 88, que nosotros ya examinamos, y le señalo el hecho que puede parecer más significativo que un padre se case con una hija o una mamá con el hijo. Ese es un acto nulo. Ahora, la anulabilidad es una enfermedad, metafóricamente, que estoy hablando, ¿verdad?, de menor grado, para que produzca efectos, es decir, que quede sin lugar el suceso que aconteció, es menester que haya un reclamo. Y si no hay ningún reclamo, entonces se subsana el hecho. Y les traje a cuenta el caso del rapto, en el que obviamente es menester que la raptada reclame, porque si no reclama, entonces se subsanó la circunstancia por muy violenta que haya sido. Bueno, vamos a formular algunas preguntas sobre este tópico. Quien no lo tenga, no lo haya asimilado a cabalidad, pues si le pregunto me manifiesta lo siguiente, ¿verdad? Para no caer en la falta de cortesía de no dar respuesta a las preguntas. A ver, le pregunto a Carlos Estuardo Jiménez. Bueno, no está. Le pregunto a Pilar Bautista. Le pregunto a Eric Siliesas. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo está? Muchas gracias por Bien, contestar hoy, gracias. le agradezco Muy mucho. amable. Bueno, no se Eric, preocupe, dígame. mire, en toda relación jurídica intervienen tres clases de elementos. ¿Cuáles son? Está en el numeral Ok, 1. gracias, exactamente. Sí, los tres elementos o tipos de elementos serían los elementos subjetivos o personales, los elementos objetivos o materiales y los elementos formales. Muchísimas gracias. Ahora, señáleme cuáles son los elementos subjetivos o formales. Están en el Elementos 2. subjetivos, exactamente. ¿Cuáles son los elementos subjetivos o formales del matrimonio? No, no, o Básicamente, pues se personales. encuentran, Perdón, yo creo que yo fui el que son, cometí el error. Elementos exacto. subjetivos o personales. Perdón, gracias, señor licenciado. Subjetivos o personales del matrimonio, básicamente son dos. En eso están los cónyuges y los funcionarios que autorizan el matrimonio. En este caso, usted bien comentaba de que puede ser eh, Bueno, puede ser un dejémoslo ahí. sacerdote, por ejemplo. Ajá. Su respuesta es muy correcta. Muchas gracias por intervenir y por dar una respuesta tan eficiente. Vamos a Gracias, preguntarle que pase buena ahora, tarde. muchas gracias, soy muy amable. A ver, le vamos a preguntar a una dama, le vamos a preguntar a Melisa Marisol Mayén. Bueno, a otra dama, a Maritza Sandoval, tampoco. A Jacqueline López. Perdón, licenciado, sí estoy. Soy Eh, Maritza. ¿Qué tal, Maritza? ¿Cómo está? Mucho gusto, Mire, licenciado. gracias, Maritza, Dígame. por intervenir. ¿Quiénes son los cónyuges, Maritza? ¿Quiénes Eh, pueden contraer matrimonio de conformidad con... con los cónyuges. ¿Quiénes son? Son aquellas personas que se unen en el vínculo matrimonial, aunque la Constitución política no determina que deben ser hombre y mujer, según el artículo 81. Sí tienen que serlo, ¿verdad? Ajá. Exactamente, sí tienen que serlo. Y Marisa, le pregunto también, ¿cuál es la aptitud para contraer matrimonio? Por ejemplo, usted está en su oficina y llegan dos Ajá. patojos, uno de 17 con sus documentos, ¿usted qué les dice? Que ¿Autoriza el matrimonio? no se autoriza, de acuerdo al artículo 81. Es la mayoría de edad, pero hay un decreto especial que lo prohíbe. ¿Cuál es? Ahí está en el número 4. Perdón, el decreto 13/2017, que esto Sí, ya no es ya no es que dos posible. contraigan Muchas gracias. matrimonio. Oye, le estoy A muy la orden. agradecido. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver ahora a un caballero. Le pregunto
a Gustavo, no. Le pregunto a Manuel Pérez, por favor. Tampoco. A Fernando Grajeda. ¿Perdón? Alan, muchas gracias. Alan tiene la palabra, por favor, perdone. Oye. Buenas noches, licenciado. Mire, respecto al artículo 81 que establece que el matrimonio puede contraerlo dos personas, pero no establece que sea hombre o mujer, entonces, ¿por qué en Guatemala no es legal el matrimonio de ambos sexos? Bueno, yo ya lo he explicado abundantemente. Lea, por favor, el artículo 78, léalo en voz alta. Solo que no tengo mi código ahorita a la mano. Bueno, se lo voy a leer. Siempre hay que traerlo. Dice, el matrimonio institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Yo ya lo he dicho varias veces y lo reitero, es decir, sin asumir ninguna posición. No se puede constituir el matrimonio porque la ley lo prohíbe. Pues. Aquí señala el matrimonio homosexual. Aquí dice el artículo 78 que el matrimonio debe celebrarse entre un hombre y una mujer. Yo no sé si usted estaba al principio de la clase, pero lo que dije yo es que al conjuro de la evolución muchas cosas van ocurriendo, así como han pasado en otros países con otro tipo de criterio y otro tipo de manifestaciones culturales, esa clase de matrimonios ya puede celebrarse, pero en tanto que eso no esté reconocido, no se puede celebrar. Ahorita hay una pugna social, habían emitido una ley terrible, pero terrible, ¿verdad? Saber a quién, en fin, una ley que ahí está todavía siendo materia de discusión, pero lo cierto del caso es que el código data de 1963 y la Constitución no establece esta imposibilidad. La que lo establece es el código en el artículo 78 con toda claridad. Entonces, esto yo me imagino que va a ser motivo de evolución en el futuro. En el futuro, si hay una legislación que lo permita, porque en eso radica la democracia. La democracia es el gobierno de las decisiones mayoritarias. Si en un momento la mayoría lo decide, pues habrá que atenderlo y que observarlo, aunque cada quien tenga un criterio individual en lo particular. Pero en este momento una ley que data de hace muchos años, ¿verdad? Porque el código fue emitido en 1963, imposibilita que un hombre, que haya un matrimonio homosexual. No, en este momento no se puede, ¿verdad? Aunque la gente esté inconforme, de seguro en el futuro, cuando el tiempo transcurra, hay situaciones que generan cambios. Mire lo que ocurrió en la Unión Americana, ¿verdad? Por ejemplo, con las manifestaciones raciales, que era otro problema, ¿verdad? Habían impedimentos para que las personas de color no pudieran asumir ciertos cargos. Aquí mismo en Guatemala, todavía a principios del siglo anterior, las personas que eran hijos de padres no casados, por ejemplo, no podían optar por la actividad clerical o no podían ingresar a ciertas instituciones porque vivían, entre comillas, en pecado, ¿no? Pero las cosas van cambiando con el tiempo. Pero la respuesta concreta es que sí lo dice la ley. No sé si ya, cuando tenga su código, lo lee detenidamente. Oye, por favor. Sí, licenciado, muchas gracias. No, para servirle. Buenas tardes, Lick. Sí, ¿cómo está? Una consulta. Por favor. Disculpe, licenciado. Fíjese que esto es en base a una noticia. En Guatemala existe eso de promesa de matrimonio. Le comento porque yo leí hoy una noticia, ¿verdad? En redes de que se había capturado a una persona por haber cometido el delito de estrupo, me parece. Estupro. Sí, estrupo, no, estrupo mediante engaño. Estupro mediante engaño, ajá. Sí. Sí, pero como en la noticia dice por promesa de matrimonio, no sé cómo será eso, ¿me lo puede explicar? Sí, claro que sí. Fíjese que en la siguiente clase vamos a hablar de la ceremonia
del matrimonio, cómo se celebra, cómo se origina. Fíjese que si usted mira el artículo 80, el artículo 80 dice esponsales. ¿Ya lo tiene a la vista? Ahorita, Lick, permítame. Ya lo tengo, Lick. Fíjese que antes de que el matrimonio se celebra, hay un momento dado en el que las personas concuerdan en casarse. Y hay ceremonias, antes era esto muy protocolario en la época del código, ¿verdad? Iban los papás del novio regularmente a la casa de la novia y pedían, así entre comillas, pedían la mano a los papás, ¿verdad? Era algo muy especial, ¿verdad? Yo recuerdo perfectamente que cuando yo me casé, mis padres fueron a visitar a mis suegros y formularon el pedimento, ¿verdad? Pero esa ceremonia se llamaba esponsales, aquí lo dice el código. Los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio, pero dan lugar a demandar la restitución de las cosas donadas y entregadas con promesa de un matrimonio que no se efectuó. Entonces, fíjese que ahora, pues, las cosas han cambiado, ¿verdad? Ya los papás no van a la casa de los papás de la novia, sino que en los lugares más especiales se produce ese pedimento. Ahí, con motivo de un partido de fútbol, cuando los cremas le ganaron o empataron aquí con el equipo de Nueva York, apareció la noticia de que un patojo, bueno, ya no era tan patojo, al calor de la exaltación, saca el anillo y se hinca ante todos y le ofrece el anillo y le pide el matrimonio. Esos son los esponsales. Esa es la promesa del matrimonio. Pero la promesa de matrimonio no produce obligación de, de celebrarlo. Vea lo que dice el artículo 80. Los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio, pero dan lugar a demandar la restitución de las cosas donadas y entregadas con promesa de un matrimonio que no se efectuó. Fíjense que lo que ocurre es que ahora, aunque uno le dé a una dama el anillo y le prometa matrimonio, y ella lo acepte, tal vez al conjuro de la inspiración y la emoción del momento, tal vez ella lo piensa después y le dice, mira, no. Entonces ya no hay matrimonio, pero ella le tiene que devolver el anillo, ¿verdad? A veces las ofrendas con motivo de una promesa de matrimonio son más que un anillo, ¿verdad? Hay personas que son opulentas y que hacen ofrendas o regalos mucho más significados, pero eso no obliga a nadie a contraer matrimonio. Entonces, el estupro se da, ahora es violación, ¿verdad? Porque cuando se trata de una niña menor de 12 años, ya no se habla de estupro, sino de violación. En un momento dado, la aproximación sexual con promesa de matrimonio era un estupro, pero ahora no. Ahora ya es violación. No tengo en mente el artículo del Código Penal que lo regula, pero es una normativa relativamente reciente. Entonces, el engaño por estupro ahora se convirtió en violación, porque uno no puede andar ofreciendo matrimonio y tener contacto o aproximación íntima con una persona menor de edad, que es en los casos que se produce el estupro, porque eso ya es violación. Gracias, Lick. No, para servirle. Bueno, fíjense que ya hicimos unas preguntas, nos vamos a quedar ahí porque les quiero reiterar algo. No sé cuántos hay en este momento en el salón, ¿cuántos hay? 119. Bueno, 119. Entonces, les informo lo que ya había señalado al principio. Mañana ustedes no tienen clase. Conmigo no la tendrían de todas maneras, ¿verdad? Pero mañana sí tienen ustedes constitucional y no sé cuál otra. A mí me tocaría impartir el curso de constitucional, imparto en la sección B. Pero como es la elección de rector, hay una determinación del Honorable Consejo Superior Universitario y de la Junta Directiva de la Facultad que suspendió las clases mañana 23. Y si mañana no se dirime la elección, es decir, hay una segunda vuelta que tendría que ser el jueves, también se van a suspender las clases. Pero de momento las que están suspendidas
son las de mañana. Coordinación nos pidió que lo informáramos y por eso lo estoy haciendo con énfasis. Les deseo, fue un gusto siempre platicar con ustedes, yo les agradezco mucho, no saben cómo quedo de agradecido con las personas que Licenciado, vienen. buenas noches. Sí, ¿Le puedo hacer todavía una pregunta? las que usted quiera, por favor. Muchas gracias. Solo tengo duda. Usted mencionó sobre la unión de hecho, que Sí. después de 3 años se registraba en RENAP ahora, ¿verdad? Eh, ¿Cuál se es puede la hacer ante finalidad unos, de ¿cuál es la finalidad de registrarlo? Porque al final no es lo mismo que el matrimonio, o es por alguna situación en especial que se debe de registrar la unión de hecho. les voy a comentar por qué razón. Produce de los mismos efectos, casi los mismos efectos que el matrimonio. Es una institución muy noble. Fíjese que yo tuve el enorme honor de recibir la clase con don Óscar Barrios Castillo, que él fue un diputado muy joven en tiempo de la Revolución que posibilitó el surgimiento de la Unión de Hecho. Háganme favor, leamos el artículo 173. En su momento vamos a estudiarla más detenidamente, pero como esta es una pregunta muy interesante, vamos a iniciar su respuesta dándole lectura al artículo 173. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya le Dice, capítulo segundo de la unión de hecho, ¿cuándo procede declararla? La unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o ante un notario para que produzca efectos legales, siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco. La pregunta que usted formuló es bien lógica. Bueno, ¿y para qué van a declarar la unión de hecho? ¿Por qué no se casan de una vez? Por la siguiente circunstancia. El matrimonio es un acto constitutivo. Es un acto constitutivo. Si una pareja se casa hoy a las 20 horas, los efectos se producen a partir de hoy para el futuro. La unión de hecho es un acto declarativo. El matrimonio es constitutivo y la unión de hecho declarativo. ¿Esto qué quiere decir? Una pareja ha vivido 10 años, ¿verdad? Y ha hecho un patrimonio, pero como nosotros somos una sociedad machista y patriarcal, los bienes que se han adquirido están inscritos a nombre del varón. Y imagínense que se disuelva esa unión, entonces todo está inscrito a nombre del varón, para hablar solo de uno de los efectos, ¿verdad? Y la mujer se queda sin absolutamente nada. Entonces, don Óscar Barrios Castillo nos contaba, en la época de la Revolución, él trabajaba en un tribunal de lo civil y advertía que había muchas injusticias de este tipo, ¿verdad? En esa época más, ¿verdad? Porque era más recalcitrante el sentido patriarcal y machista. Entonces se adquirían los bienes a nombre del esposo, ¿no? Porque él era el jefe del hogar. Y entonces de repente él conocía a otra persona y se iba con esa tercera persona y los bienes inscritos a nombre de él eran compartidos con esa persona que era una advenediza y la señora se quedaba sin nada, ¿verdad? Entonces, al declarar la unión de hecho, produce efectos hacia el pasado. Por eso se exige que hayan tenido vida en común por lo menos durante 3 años. Pero imagínense una persona que ha vivido toda la vida junto con otra persona, ¿verdad? Y de repente se muere él y todo está inscrito a su nombre y nunca se casaron. Entonces la unión de hecho se puede declarar incluso post-mortem. Se murió el señor, pero hay pruebas de que vivieron juntos, tienen hijos, adquirieron los bienes, aunque están inscritos a nombre solo de él, ella tiene derecho, ¿verdad? Entonces, esa es la razón, la justicia social, sobre todo, evitar la exclusión, la discriminación de la mujer, que en una época, pues ahora las mujeres han adquirido más espacios y obvia y lógicamente ya no ocurre lo que pasaba hace 50 años, que fue cuando se emitió el código. La primera legislación sobre la unión de hecho se emitió en 1947, se llamaba Estatuto de las Uniones de Hecho, y fue creada durante ese magnífico periodo legislativo
que fue el de la Revolución del 44. Cuando se emitió el Código del 63, ahí quedó incluida, pero esa es la razón. Entonces, claro, podrían casarse, pero ¿y qué pasó con todo lo que hicieron con anterioridad? ¿Verdad? Todo está inscrito a nombre del varón, hay injusticia, ¿verdad? Entonces, la unión de hecho produce efectos declarativos. Nosotros nos vivimos juntos desde el año 2000 y durante esa época compramos una casa, un carro, tenemos una cuenta bancaria y eso, sujeto al régimen de comunidades gananciales, es de los dos. Esa es la razón. Gracias, licenciado. Para servirle. Muy bien, damos por concluida la exposición de esta noche y ahí tienen en cuenta lo que les platiqué de la suspensión de clases de mañana. Que descansen o no, porque tienen otra clase, todavía no pueden irse a descansar. Muchos éxitos en esa clase. Y primero Dios nos platicamos el jueves. Si hay suspensión de clases, pues ustedes se enterarán y yo se los notificaré también por la vía acostumbrada. Que tengan buena noche. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Muchas gracias.